Bueno, entonces continuamos con el programa de esta mañana, agradeciéndole a las doctoras que nos acompañan para desarrollar el foro Controversias en Climaterio. Nos pondremos de acuerdo, espero sí que se pongan de acuerdo, que todo salga muy bien. Tengo el gusto de presentar a la doctora Bárbara Seibel, de Buenos Aires, que ella es médica toncoginecóloga, especialista, consultora en climaterio, especialista en endocrinología ginecológica y encargada del área de climaterio y ginecoendocrinología del Hospital Posadas, directora de ginecología de la Escuela de Sojiva. Bueno, doctora, la dejamos al comando de este foro de controversias en climaterio y le deseamos mucha suerte. Adelante. Bueno, muchas gracias. Gracias por estar todos hoy acá acompañándonos. Hoy vamos a hablar acerca de unos temas muy controversiales en lo que es el climaterio. Tengo el placer de contar con un grupo de expertas de lujo. Entre ellas está la doctora Claudia Rey. La doctora Claudia Rey es médica ginecóloga, especialista en endocrinología ginecológica SAEGRE, especialista consultor en climaterio, experto latinoamericano en climaterio y menopausia FLACIM, presidente actual de APEC, fellow del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos ACOG, miembro de la Sociedad Internacional de Menopausia IMS, miembro de la Sociedad Internacional de Ginecología Endocrinológica ISGE. También contamos con la presencia de la doctora Graciela López de Degani, que es especialista en tocoginecología y medicina reproductiva, miembro de la comisión directiva de APEC, jefa del servicio de ginecología del Hospital San Martín de Paraná. Y por último, y no menos importante, la doctora Rita Caro, médica ginecóloga, vicepresidente de APEC, especialista, consultora en climaterio, experto latinoamericano en climaterio FLACIM, fellow del Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología ECO, miembro de la IMS, Sociedad Internacional de Menopausia. Los dos temas que nos tocaron hoy discutir y ponernos de acuerdo es si usamos los anticonceptivos orales combinados como terapia hormonal menopáusica y cuándo hacer el switch. Y el otro tema es si hay riesgos en la prescripción de hormonas bioidénticas, implante de testosterona, marco legal, subregulación. Bueno, en relación al primer tema, lo que tenemos que saber es que es una consulta muy frecuente de nuestras pacientes que empiezan a acercarse a la edad de la menopausia entre los 40 y 50 años, y 55 años, y nosotros muchas veces estamos en la duda de si continuamos, si la paciente está con un método anticonceptivo hormonal, con ese método, o cambiamos a terapia hormonal menopáusica. El otro tema bastante controvertido es acerca de las hormonas o compuestos hormonales bioidénticos, que muchas veces después de que surgió el trabajo WHI, en donde se defenestró a la terapia hormonal menopáusica y muchos médicos dejaron de utilizarla y las pacientes dejaron de solicitar ese tratamiento por miedo, se les empezó a ofrecer a las pacientes, muchas veces por personales no médicos, estos compuestos hormonales bioidénticos como si fueran compuestos más seguros, más naturales, y no están así. Ahora lo vamos a charlar con las doctoras. De hecho, no están regulados por ningún ente regulador, así que bueno, vamos a desmitificar algunas situaciones. Doctora Claudia Rey, le voy a hacer la primera pregunta a usted. Claudia, en la práctica diaria, si tiene que tratar a una paciente con síntomas vasomotores molestos que afectan su calidad de vida, ¿usa los anticonceptivos orales combinados? ¿Los indica? Bueno, primero saludarlos, muy buenos días a todos. Muchas gracias, doctora Seibel, por la presentación. Agradezco también a FASGO la invitación a PEC a participar en esta jornada virtual tan importante, adaptándonos a la virtualidad y deseándoles mucho éxito para el desarrollo de la misma. Bueno, un poco la pregunta que me haces, si usamos los anticonceptivos orales combinados,
sabemos que dentro del grupo hay mujeres que están transitando su climaterio, especialmente en la etapa premenopáusica, en la transición a la menopausia, y que ya con los primeros síntomas de esta etapa de la transición, que son las alteraciones del ciclo, las irregularidades menstruales, muchas pacientes ya tienen estos síntomas vasomotores, en algún porcentaje de casos de moderados a severos que le afectan su calidad de vida, le afectan el sueño, le afectan el estado anímico, y obviamente tienen que ser tratados. Y dentro del gran abanico de posibilidades terapéuticas que tenemos, en este momento de este climaterio en transición a la menopausia, obviamente uno de los planteos es ¿por qué no usar los anticonceptivos orales? O sea, está dentro de nuestras posibilidades. Obviamente, tiene que ser una indicación individualizada, tiene que ser una paciente que no tenga la contraindicación del uso de anticonceptivos, como puede ser una paciente hipertensa, no tiene que tener contraindicación de la vía oral, porque bueno, vos lo que me planteás son anticonceptivos orales, o sea que por supuesto tienen que estar excluidas todas las contraindicaciones para hormonas por la vía oral. Tiene que ser una paciente no fumadora, sabemos que el tabaquismo es un limitante de esta propuesta terapéutica hormonal, así que sí, por supuesto que los tenemos en cuenta, considerar todos los factores de riesgo, ¿no? Paciente no fumador, paciente que no tenga riesgos para la enfermedad cardiovascular, y dentro de la individualización, saber elegir qué formulación tenemos que usar, donde con el advenimiento de las últimas generaciones de las píldoras anticonceptivas, con la incorporación del 17-estradiol, del valedato-estradiol en las formulaciones, nos ayuda mucho a poder indicar anticonceptivos orales en esta etapa, donde nos valemos de los beneficios no anticonceptivos, ¿no? De las pastillas, la regularidad del ciclo, el control del sangrado uterino, anómalo, pacientes que todavía necesitan una seguridad anticonceptiva en esta etapa, protección de la masa ósea, así que la respuesta sería sí, lo incluyo. Perfecto, muchas gracias, Claudia. La segunda pregunta es para la doctora Graciela López de Degani. Graciela, ¿hay aceptación por estas pacientes que son de un grupo etario mayor a usar los anticonceptivos orales combinados o los rechazan? ¿Cuál es su experiencia? El micrófono. No se escucha. Bien, ahí se escucha. Pero no te vemos. No te vemos. Ah, Prenda la cámara, doctora. ¿está prendida? ¿Está prendida? La que está al lado del micrófono. Sí, está prendida, está prendida. Bueno, ¿me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Bueno, ya se va a prender porque se prende y se apaga, ¿eh? Así que ya se va a prender. Pero bueno, si me escuchan, hablo sin cámara, entonces... pero bueno, quería agradecer a FASGO, quería realmente agradecer a mis colegas, compañeras de APEC, que realmente trabajan tanto en este tema de climaterio. No te estamos escuchando, Graciela, ahora tampoco. Bueno, ahí. Ahora sí. ¿Ahí me escuchan? Bueno, Sí. el tema este de la controversia respecto a la administración o no de terapia hormonal con anticonceptivos orales, cuasi una terapia hormonal, me parece que es algo que los mismos profesionales no sabíamos. ¿No se escucha? ¿Hola? Sí. ¿Se escucha? Yo creo que los mismos profesionales nos habíamos alejado de esta indicación, porque en realidad
en un pasado no muy lejano, el tema de la terapia hormonal de reemplazo estaba bastante controvertida. Y entonces tratábamos nosotros de no indicar anticonceptivos cerca de la edad de la perimenopausia. Actualmente lo estamos indicando, actualmente las mujeres lo están aceptando y nosotros lo estamos indicando específicamente porque creemos que es una alternativa muy válida para el periodo de transición. Las mujeres realmente lo aceptan, pero lo aceptan también porque nosotros lo indicamos con seguridad. Nosotros dentro de... No te escuchamos, Graciela. Creo que hubo una desconexión. Si querés continuar, Barbie, y después Bueno, incorporamos a la doctora. Doctora Rita Caro, entonces, si hay alguna formulación más adecuada para este tipo de pacientes que están en la perimenopausia, digamos, hablando de los anticonceptivos orales combinados. Bueno, antes que nada me sumo a los agradecimientos a Fasgo y a vos, Bárbara, también por la presentación. Y bueno, y veo que nos estamos poniendo de acuerdo realmente porque, bueno, pensamos que sí, que la anticoncepción hormonal oral es un buen método para estas pacientes, sobre todo para las pacientes jóvenes, ¿sí? Así que bueno, y además aprovechar todos los beneficios no anticonceptivos. Y cuando nosotros tenemos que elegir, siempre vamos a hacer la elección primero de la paciente. O sea, una paciente que esté en condiciones de recibir una terapia hormonal, como bien explicó la doctora Rey, que tenga las condiciones, que no tenga contraindicaciones y que además acepte, o sea, la elección de ella también sea válida, va a ser consensuado con nosotros para tomar pastillas anticonceptivas. Y volviendo a la pregunta, Bárbara, si usábamos alguna formulación en especial, sí. Así como elegimos la paciente, elegimos la condición, elegimos también formulaciones. Las formulaciones preferimos aquellas más naturales y las de menor dosis, que sabemos que van a servir para los trastornos, para los síntomas vasomotores y también para, como les decía antes, para los beneficios no anticonceptivos como los trastornos en el ciclo que suceden en una etapa, por ejemplo, en la transición a la menopausia. Y entre el estradiol y el estriol, bueno, vamos... entre el etinilestradiol, y el estradiol, elegimos el estradiol, que es mucho más natural, y en cuanto a los estrógenos, y en cuanto a los progestágenos, también, cuantos más naturales mejor, y ahí tenemos el NOMAC, el acetato de nomegestrol, como una muy buena combinación de lo que tenemos nosotros en el país, formulación anticonceptiva, que viene muy bien en esta etapa. No sé si está contestada la pregunta. Sí, si querés, Bárbara, cierra un poquito, porque de todas maneras... Sí, por supuesto, Graciela, sí, cerrá. Toqué algo y se fue. Bueno, no, lo que quería decir, medio que lo dijo también Rita, la idea es que si nosotros estamos seguros de que a las pacientes le estamos ofreciendo algo seguro para ellas, y tenemos todos los controles adecuados, como dijeron Rita y como dijo Claudia, y si le ofrecemos la posibilidad de no tener o de disminuir los síntomas vasomotores, las pérdidas irregulares y todas las alteraciones que tienen que ver con esta etapa de transición, las mujeres realmente lo aceptan, y no solo lo aceptan, sino que después continúan pidiendo que una vez que terminaría este proceso que tiene que ver con la transición, de alguna manera
nos piden continuar con una terapia que les acerque al bienestar, siempre con todos los cuidados, por supuesto, de tener en cuenta las comorbilidades y el tratamiento a medida para cada una de las mujeres que estamos tratando. Pero realmente es un tratamiento efectivo y es muy bien aceptado por las mujeres. Barbie, bueno, acá hay una pregunta. Si me permitís, quería también, como para hacer el cierre, hacer una acotación, porque escuchando a mis colegas excelentes, es como que nosotras tres, evidentemente, nos pusimos de acuerdo, o no es que nos pusimos de acuerdo, sino que opinamos de la misma manera. Sería importante transmitir esto porque muchas veces la paciente ya está con la pastilla anticonceptiva como parte de una terapia hormonal y su clínico se la contraindica u otro especialista se la contraindica porque desconocen las bondades de las nuevas generaciones de las píldoras anticonceptivas. Por eso es importante que, más allá que quizás nosotros lo tenemos en claro, dejarlo en claro, porque es muy fuerte el peso que hace en una paciente la opinión de su médico clínico de cabecera, quizás de su cardiólogo de cabecera, donde le dice, no, tenés 48 años, ¿cómo vas a estar tomando todavía pastillas anticonceptivas por este tema? Habla con tu ginecóloga para que te los retire. Entonces, es importante que todos tengamos este concepto aclarado, ¿no? Paciente bien individualizada. Y de hecho, Claudia, esto que vos decís sirve para que todos los ginecólogos que estamos tratando a las pacientes en esta edad hayamos cambiado en el último tiempo, porque nosotros a través de esta asociación madre en la que nos movemos, nos estamos actualizando permanentemente y cambiamos, y hemos cambiado y seguimos todos los días cambiando hacia nuevas terapias, de acuerdo a las actualizaciones que tenemos. Pero hay otros ginecólogos que seguramente nos están escuchando que todavía tienen alguna duda y que tienen que agregarle a las mujeres en esta etapa de transición esta medicación si lo necesitan, si lo aceptan, si está indicada, porque realmente es beneficiosa. El beneficio se ve claramente con estas formulaciones fundamentalmente que nombraron con los estrógenos naturales. Nada más. Quisiera además no dejar de recordar las recomendaciones, los criterios de elegibilidad de la Organización Mundial de la Salud, donde la edad por sí sola no es una contraindicación para la anticoncepción. Entonces, el mito, como decía la doctora Graciela López de Veganis, de que es una que en general tienen los médicos, en general de otras especialidades, que tienen que suspender la anticoncepción por la edad. Tenemos que tener muy claro esto. La edad por sí misma no es una contraindicación. Exactamente. Sí, así es. Así es. Bien. Perfecto. Y hay una pregunta que me parece muy importante, no sé, Claudia, si vos la querés contestar. Considerando que la mujer puede tener su menopausia entre los 45 y 55 años, nosotras, ¿hasta qué edad utilizaríamos los anticonceptivos orales combinados? ¿Hay algún límite de edad para usarlos? Y bueno, viste, este es un dilema clínico que se plantea, porque si hoy estamos usando anticonceptivos orales combinados que tienen estradiol en dosis baja, ¿qué diferencia puede haber con otro estradiol de la terapia hormonal? Por eso hoy podemos prolongar el uso de la anticoncepción, de los anticonceptivos orales, hasta, digamos, superada la edad promedio de la menopausia, decimos son 51 años, no es necesario cortar el anticonceptivo en este momento. Lo que podemos llegar a hacer es, superada la edad de la menopausia, arriba de los 50, 51 años, se podrían llegar a hacer determinaciones hormonales. También otro dilema es, ¿suspendemos o no la suspendemos? Se pueden hacer 2 determinaciones de FSH y de estradiol,
separadas entre sí por un periodo de 6 a 8 semanas, y si la FSH está arriba de 30 miliunidades y si el estradiol está ya por debajo de 20 picogramos por mililitro, ya podemos decir que hay un envejecimiento del ovario. Es decir, que una prueba sería poder hacer las dos determinaciones. ¿En qué momento la hacemos? Si la paciente está bajo terapia hormonal, se puede hacer en un periodo libre, en un descanso, donde la FSH va a estar aumentada, obviamente, si la paciente está en menopausia. Así que esa sería una posibilidad. A partir hasta los 55 años se pueden usar, y a partir de esta edad ya se considera que la paciente está en su menopausia natural, y uno podría plantearse el switch o el cambio de suspender la anticoncepción y pasar a otro tipo de terapia hormonal, quizás otra vía, que no es la vía oral, podría ser una vía transdérmica, que es mucho más fisiológica. Recordamos que a partir de la menopausia empiezan ciertos cambios en la mujer, empieza el aumento de peso, el sobrepeso, empiezan cambios, mujeres que se tornan hipertensas, que antes no lo eran, cambios en el metabolismo de los hidratos de carbono, o sea que a partir de esa edad pueden empezar a aparecer comorbilidades donde quizás sea mejor abandonar la vía oral y pasar a una vía transdérmica que es mucho más fisiológica. Perfecto. Sí. Y esos pacientes que están bajo anticonceptivos y tienen mucho miedo al embarazo porque son sexualmente activas, porque, bueno, obviamente están en una edad donde un embarazo sería un riesgo tanto para la mamá como para el bebé, y no quiere dejar el anticonceptivo. ¿Cómo hacemos para saber que ya está en un estatus postmenopáusico y podemos ya suspenderle el método anticonceptivo y rotar, hacer el switch a terapia hormonal menopáusica? Digamos. ¿Me lo preguntas a mí? ¿A quién se lo preguntás? La que quiera contestar. La que quiera. Bueno, No, dale, Graciela. creo que Claudia contestó bastante esto, y creo que esa es una intriga no tanto nuestra, porque Claudia ya lo contestó, alrededor de los 50, 51 años, la edad promedio. Son las mujeres las que nos preguntan, en realidad, ¿y cómo sé yo que ya no me voy a embarazar, como vos decís? ¿Y cómo sé que ya mi ovario entró en insuficiencia y yo estoy entrando en la menopausia si no hay nada que lo compruebe? Porque yo, obviamente, mis periodos están en un ciclo normal, yo no tengo ningún síntoma vasomotor, yo no tengo nada que diga que estoy en una pre-perimenopausia. Entonces, si para nosotros no hay tantas dudas respecto a las edades, después de los 51 años, en realidad hasta los 55 se pueden usar, como decía Claudia, que lo aclaró muy bien, anticonceptivos. Pero si la duda se genera en la mujer, pues interrumpimos los anticonceptivos y dejamos, creo que Claudia lo aclaró esto, y dejamos un periodo de 6 a 8 semanas en que le pedimos 2 determinaciones hormonales, con una FSH, con un estradiol, y si queremos, con una hormona antimuleriana, que nos va a certificar una hormona antimuleriana muy baja, pero seguramente a esa edad, 51, 52 años, ya vamos a encontrar una FSH alta por encima de los 30, 40 y un estradiol por debajo de 20, y si queremos una hormona antimuleriana lo va a certificar con un valor muy bajo también. Así que realmente le podemos certificar a la mujer que ya está en su periodo de climaterio, entrando a ya no tener posibilidad de embarazarse, que eso es lo que la tranquilizará, y a partir de ahí seguiremos con los anticonceptivos que estamos usando, que vamos a elegir los más seguros, o pasaremos luego a una terapia hormonal de reemplazo. Gracias, Graciela. Mi pregunta iba más hacia esas pacientes que no quieren dejar el anticonceptivo. ¿Ustedes le dosan la FSH la semana de descanso o les parece que eso no sirve? Eso es lo que yo más que nada quería. Claro. En realidad podemos hacerlo en los anticonceptivos que tienen los 7 días libres en el último día, ¿sí? Antes de que tome el comprimido de la caja siguiente. No es lo ideal
Lo ideal es que tenga por lo menos hacer un WhatsApp de la medicación, si un mes no lo tomes y en el mes siguiente volver a tomarlo, por lo menos dejar pasar unas semanas como para volver a... Pero tenemos que tener en cuenta que estas pacientes también en esta suspensión pueden presentar los síntomas, por lo cual rápidamente presentan síntomas o calores, los síntomas vasomotores, alteraciones del sueño y demás, por lo cual ellas mismas muchas veces quieren que le demos la solución. Y también es la elección de la paciente. No siempre hacemos un switch a terapia hormonal, siempre y cuando la paciente lo necesita. Si es una paciente que estaba tomando anticonceptivos y nosotros, que somos su ginecólogo de cabecera, le dijimos que las puede tomar con tranquilidad hasta la edad 50, 51, 53, algunos autores hasta los 55, ¿sí? Y la paciente suspende la medicación y no tiene las indicaciones para una terapia hormonal, no hacemos ningún switch, ¿sí? La terapia hormonal no es para todas. La terapia hormonal tiene sus indicaciones. Es para la paciente que tiene indicación de la misma. Y entonces a ella sí haríamos el switch, si no, no siempre. Perfecto. Igualmente... Gracias. Para responderte, Barbie, la pregunta que vos hacés, yo creo que en concreto, ¿no? Para la práctica diaria nuestra del consultorio, esta paciente que se rehúsa a dejar los anticonceptivos, generalmente son las pacientes más jóvenes, donde estamos habilitados a seguir. No, yo por lo menos en mi práctica diaria no veo tanta paciente que tenga más de 55 años que se rehúse a abandonarnos, donde uno le explica que ya a partir de esta edad no hay riesgo de embarazo, y como explicó muy bien recién la doctora Rita Caro, si aparecen los síntomas, la paciente puede continuar con otro tipo de tratamiento hormonal que está incluido en lo que es la terapia hormonal clásica. No veo tanta insistencia de una paciente que sea mayor a 55 años a decir, no me lo saques, no quiero. Eso es en la por ahí más joven, donde estamos habilitados, por todo lo que dijimos, a continuarlo. Perfecto. Muy claro, Claudia, gracias. Bueno, tenemos algunas preguntas del público acerca de este tema. La primera es para la doctora Claudia Rey. ¿Por qué indicaría anticoncepción a una paciente en la transición menopáusica y si utilizaría cualquier método anticonceptivo? ¿Por qué indicaría anticonceptivos en la transición? Bueno, creo que a lo largo de la charla de los relatos de las tres, creo que lo hemos mencionado, pero lo puedo resumir. Lo indicaría primero porque la paciente en la transición es una paciente que no tiene fertilidad cero. Sabemos que la fertilidad está muy, muy disminuida, pero no es cero, o sea, es una paciente que necesita tener una seguridad con respecto al riesgo de un embarazo no intencional. Es una paciente que en la transición empieza con síntomas, los primeros son las irregularidades del ciclo, que en algunos casos son muy molestas, porque hay ciclos que son muy próximos, que pueden traer anemia, porque también, además de la proximidad o que sean alterados, o sea, más espaciados, son sangrados copiosos, abundantes, hay sangrados uterinos anómalos, el anticonceptivo regulariza el ciclo. El anticonceptivo está protegiendo otras cosas que no se ven, como que está protegiendo la masa ósea, está protegiendo el endotelio cardiovascular, hay protección. Así que por todas esas causas le indicaría un anticonceptivo en la transición. ¿Y qué más preguntaba la colega? ¿Por qué y cuál era? Cualquier método, en realidad... Cualquier método anticonceptivo, ya nos vamos de los anticonceptivos combinados orales, un poco lo dijo la doctora Rita Caro muy bien, la edad no es contraindicación para ningún método anticonceptivo. Una paciente, porque esté ya en una etapa de la transición avanzada, no tiene contraindicado un DIU, no tiene contraindicado de repente otro tipo de método, lo que es hormonal, oral, un parche, un SIU. La edad no es contraindicación para un método anticonceptivo. Lo importante es, como en todo lo que estuvimos marcando, la individualización
individualización, que esa paciente esté bien individualizada para una vía oral, para recibir un SIU de levonorgestrel, para recibir un parche o lo que convengamos que tiene que recibir. Perfecto, muy clara. Gracias, Claudia. La segunda pregunta es para la doctora Graciela López de Degani. ¿Cómo determinamos que esa paciente en tratamiento con ACO ya está en menopausia? Un poco ya lo contestó Claudia, pero no sé si querés agregar algo más. Sí, un poco lo que dijimos fue que determinaciones hormonales, de FSH, de estradiol, y realmente si queremos certificar esto, que no es necesario, una hormona antimuleriana nos va a dar valores muy bajos y una FSH alta y un estradiol menor de 20. Una FSH mayor de 30, 35 ya nos determina que el ovario está en insuficiencia, con un estradiol bajo y bueno, esto sería un poco el parámetro que nosotros usamos bioquímico para asegurarle a la paciente que ya está en una anovulación crónica, por decirlo de alguna manera. Perfecto. Gracias, Graciela. Y la última pregunta, un poco ya la contestaste, Rita. ¿Por qué y cuándo haríamos el switch a THM del ACO al THM y si siempre se hace el switch? No sé si quieres agregar algo más. Ya lo dije, es también tenemos una edad aproximada entre los 50 y 55, la elección de la paciente, las dudas que tenga la paciente, porque hay pacientes que se la generan sus médicos clínicos, como explicó Claudia, su cardiólogo, y entonces nos vienen a preguntar, bueno, entonces la elección de la paciente es lo primero y la indicación, ¿sí? Si vamos a hacer el switch o no y si está en condiciones de hacerlo. Perfecto, gracias, Rita. Perdón. Bueno, y un poco concluyendo el tema 1, así pasamos al siguiente tema. Podemos utilizar anticonceptivos orales combinados en la perimenopausia. Siempre el tratamiento debe ser individualizado según las necesidades y preferencias de la paciente, tener en cuenta los factores de riesgo siempre y las contraindicaciones, y dentro del abanico de formulaciones que tenemos, las que contienen estradiol con dienogest o estradiol con nomegestrol son los que nos van a dar más beneficios que riesgos a este grupo de pacientes, porque son casi una terapia hormonal porque tienen, digamos, tanto estrógenos como progestágenos bastante naturales, con menos efectos secundarios. Bueno, vamos a pasar al segundo tema, así llegamos bien. Era la pregunta, a ver, espérenme un segundito. Si hay riesgos en la prescripción de hormonas bioidénticas, implante de testosterona, ya el famoso y tan mediático chip sexual, marco legal y su regulación. Denme un segundito. Doctora Claudia Rey, la primera pregunta es para vos. ¿Se indica tratamiento con testosterona como terapia hormonal menopáusica? Bueno, la testosterona tiene sus indicaciones precisas. Si nos vamos a tener estrictamente a las recomendaciones publicadas el año pasado, específicamente en septiembre del año pasado, la Sociedad Internacional de Menopausia, la IMS, justamente publicó un consenso muy importante de terapia androgénica en la mujer, y en este consenso se aclaró muy bien que la única recomendación para indicar una terapia estrogénica es aquella mujer que tiene bien diagnosticado un síndrome de deseo sexual hipoactivo. Sería la única indicación para el uso de andrógenos en la mujer. La terapia androgénica no está indicada para otras indicaciones, digamos, como es aquella mujer que se queja de cansancio, decaimiento, astenia, adinamia, falta de energía, fatiga, donde muchas veces hay colegas que dicen, bueno, si estás cansada, la terapia androgénica es una buena indicación. Tenemos que saber que no está aprobada.
La única indicación que fue aprobada por los entes regulatorios es síndrome de deseo sexual hipoactivo. Perfecto, muy claro. Gracias, Claudia. Segunda pregunta para la doctora Graciela López de Gani. El famoso chip sexual o PED de testosterona. ¿Qué tanto se promociona y si está aprobado por los entes reguladores? No se escucha. Como decía Claudia, las pacientes muchas veces, equivocadamente creo yo, que se han enterado por algún medio de prensa, concurren a los consultorios médicos en ginecología a pedir esto que llaman el chip sexual, y realmente no tenemos nosotros la certeza de que la indicación es la precisa. Creemos que no hay una regulación marcada en este tema, creemos que la distribución de la droga, no sabemos en realidad, uno no puede afirmar lo que no está aprobado, y entonces realmente lo desestimamos. Creemos que hay otras maneras de hacer cualquier tratamiento que tenga que ver con cualquiera de los síntomas, y tenemos una batería de medicamentos que se adaptan a las realidades y a la necesidad de cada paciente, y fundamentalmente este tipo de medicamentos, este chip sexual, como le dice la gente, no está aprobado por los entes reguladores. Y realmente, si no está aprobado, si no ha pasado por las pruebas de calidad para llegar a usarlo como normalmente la gente que lo lee en algún lado lo pide, nosotros lo desestimamos. Yo particularmente no lo indico. Bueno, las sociedades internacionales y la Sociedad Nacional Madre Nuestra, que es APEC, todavía no ha aprobado, todavía no está de acuerdo con este tipo de medicaciones. Obviamente ni va a estar de acuerdo porque no está aprobado su uso por los entes reguladores. Así que la gente realmente lo pide, porque escucha, porque lee y porque, bueno, piensa que es la salvación para un montón de cosas, pero tenemos un montón de otros instrumentos médicos, medicamentos que realmente sirven para cada uno de los problemas que tienen las mujeres en esta etapa. Perfecto, muy claro, Graciela, gracias. Doctora Rita Caro, esta pregunta es para vos. ¿Sabemos exactamente, perdón, qué contienen estos compuestos hormonales bioidénticos? Bueno, en realidad no sabemos, ¿sí?, qué es lo que contiene el famoso chip sexual. Creo que es mal llamado hormonas bioidénticas, bien dicho, son hormonales bioidénticos. Y tienen una suma de hormonas que son preparaciones magistrales, que exactamente no sabemos lo que contiene, y por lo tanto, muy difícil saber la biodisponibilidad, el efecto. Las pacientes no son estudiadas previamente a la colocación de estas, y creo que la publicidad de esto, además, es ampliamente engañosa. Yo aquí tengo, que encontré en la revista de un avión, en uno de los viajes que íbamos a un congreso, una publicidad del chip hormonal antienvejecimiento de una colega que lo colocaba, lo publicitaba, advirtiendo que era un espacio publicitario, y dice: chip sexual consiste en la aplicación de hormonas naturales idénticas a las humanas. Previene y mejora el estrés, la depresión, la ansiedad, el envejecimiento, las enfermedades previene las enfermedades cardiovasculares, cerebrales, metabólicas, como diabetes, síndrome metabólico, obesidad, artrosis, dolor, insomnio, cáncer de mama, endometrio, ovario, testículo, próstata. Excelente para combatir la grasa localizada, la flacidez y las arrugas, probado científicamente, ¿sí? Entonces, tenemos todo este combo que la paciente, cuando cree, y además publicitado a nivel de medios, donde ciertas figuras mediáticas lo han usado y hablan de las bondades, bueno, esto es la píldora de la juventud. ¿Quién puede resistirse? Pero bueno, nosotros trabajamos con
la medicina basada en la evidencia. Nosotros nos apoyamos en los mejores argumentos científicos para tomar la decisión que realmente tenemos que tomar, ¿sí? Por eso nos basamos en las guías, en los estudios y en lo que dicen las madres y, como dice Graciela, por ahora no estamos de acuerdo. En este momento no creo que haya tantos estudios, porque es muy difícil, ¿sí? Una medicación que primero no sabemos lo que contiene, saber qué efecto o qué contraindicación o qué efecto adverso tendremos. Perfecto. Si me permitís, Barbie, si me permitís, yo creo que el tema es muy polémico, y sí es un punto de controversia, porque están los prescriptores, están los no prescriptores. Acá hay un término de confusión. En general, los que fabrican estos compuestos hormonales bioidénticos utilizaron la palabra bioidéntica y ahí viene la confusión. O sea que sería muy claro, que sería muy bueno que dejemos en claro qué es una hormona bioidéntica y cuál es la diferencia con estos compuestos. Las hormonas bioidénticas son aquellas que tienen la misma estructura molecular, la misma estructura química que las hormonas naturales que produce nuestro ovario, que el estradiol y la progesterona natural que produce este ovario. Y la industria farmacéutica logra hormonas que tienen la misma estructura del estradiol y la progesterona. Y son estas hormonas que son las que utilizamos en la terapia hormonal de la menopausia estándar, surgen de estudios pivotales que demuestran la eficacia y la seguridad de la droga. Este término bioidéntico ha sido utilizado por las compañías, por las farmacias especializadas que producen lo que debería llamarse específicamente los compuestos hormonales bioidénticos, que son mezclas de hormonas. Son multihormonas, son mezclas hormonales donde combinan estradiol con estrona, con estriol, con progesterona, con DEA, con tiroxina, con hormona de crecimiento, con testosterona. Son compuestos multihormonales que no son fabricados por la industria farmacéutica por protocolos de trabajos con calidad científica, son elaborados en farmacias que podrán ser especializadas, pero que no tienen el control regulatorio, no tienen el control de pureza, de calidad, no sabemos si son compuestos impuros, no sabemos exactamente las dosis. Entonces, ese uso de palabra bioidéntica es lo que se presta a confusión, ¿no? Y que las promociona, como dijeron tanto la doctora López como Rita Caro, los promocionan como compuestos naturales, como que por ser derivados naturales, como que son compuestos que derivan de las plantas, son compuestos naturales, y eso a la mujer, a la interesada, le crea esta cuota de tranquilidad, ¿no? Porque también la venden como que ponen la dosis justa, como que están haciendo ese compuesto a la medida de la dosis justas, midiendo las variaciones hormonales en saliva. Todos estos compuestos hormonales bioidénticos están fundamentados con administrar la dosis justa, basándose en mediciones de saliva, las cuales no son recomendadas por la gran variabilidad. Si bien la saliva es como un ultrafiltrado de la sangre, tiene mucha variabilidad individual, la dieta previa, el flujo salival, y realmente no sirve medir hormonas en saliva para determinar qué me está faltando y suplementar. Esto hay que dejarlo bien claro. Perdón, tampoco sirve medir testosterona en la paciente, porque los niveles de testosterona no nos va a hablar de la función de la testosterona. O sea, solamente sirve para saber si su nivel de testosterona es superior al normal, nada más que para eso. No sirve para saber si la paciente tiene baja la testosterona, necesita más testosterona para cumplir los efectos que dicen cumplir, ni siquiera para la terapia androgénica, que hablaba Claudia anteriormente. Solamente si la paciente tiene un exceso de testosterona, bueno, es para eso nada más.
Perfecto. Sí, además hay algo que aclarar, es que la industria farmacéutica está obligada a, cuando hay un efecto adverso, transmitirlo y decirlo. En cambio, con las hormonas, compuestos hormonales bioidénticos, los efectos adversos a veces son inmediatos, a veces son mediáticos, digamos, mediatos en el tiempo, y no tenemos un registro de esos efectos secundarios. Entonces, tampoco ellos están obligadas, las farmacias, a transmitirlos. Entonces, ese es también el problema de esta situación. Así que, ¿por qué no podemos utilizar los compuestos hormonales que tenemos hoy en día aprobados, basados en trabajos científicos en evidencia, como dijo Claudia, que sabemos que los efectos adversos los tenemos todos en un papelito cuando abrimos la cajita y sabemos que nos puede pasar todo eso y nuestro médico también nos transmite eso? ¿Por qué no podemos aferrarnos a esos tratamientos, ¿sí? Que son los que están aprobados por el ente regulador? Acá hay algunas preguntas del público, algunas ya las contestaron, pero bueno, preguntan cuál es la diferencia entre hormonas bioidénticas y compuestos hormonales bioidénticos, que ya, Claudia, vos ya lo mencionaste. Acá hay una pregunta para la doctora Graciela López de Gani. Graciela, ¿frente a qué síntomas las pacientes le consultan por los pellets? ¿Y cuáles serían las indicaciones para el tratamiento con andrógenos? Que ya lo dijo un poco Claudia, pero... Sí, Claudia lo agregó un poquito, pero en realidad la gente no viene, si bien nosotros sabemos, como dijo Claudia, que en realidad eventualmente los andrógenos solamente están indicados para disminuciones de la libido o deseo sexual hipoactivo, como dijo Claudia. Lo que pasa con estos pellets, con este chip, que causan impresión positiva sobre la gente, porque, como decía Rita, está promocionado por algunas personas muy conocidas del ambiente artístico, porque tienen propaganda por todos los lugares, o sea, lo vio en un avión, se ve en el diario, se ve en una revista. Entonces, la gente viene pensando que con eso con un solo elemento, que se lo ponga transdérmico, así como existe el anticonceptivo transdérmico, con esto va a solucionar todos sus problemas respecto a cada uno de los problemas que tiene esta edad de transición, que va a tener menos síntomas vasomotores, que no va a tener ningún problema a nivel de la esfera urogenital, que la piel se va a poner más tersa, que el deseo sexual va a aumentar. Y yo creo que el tema es que la gente consulta equivocadamente porque yo creo que la publicidad que tiene hace que se confunda y que crea que esto resume en un solo dispositivo todos los eventuales tratamientos que, como dijeron mis colegas, tenemos, que en algunos de ellos sí se resumen los tratamientos para varios de estas cuestiones, y en otros hay que quizás hacerlo más a medida, porque si el problema tiene más que ver con una dispareunia, con una atrofia urogenital, o con cualquier cosa específica, bueno, hay que plantearlo específicamente para ese tema, y este chip sexual realmente... Por ahora, yo siempre en medicina hay que decir siempre por ahora, porque a lo mejor alguna vez realmente algún laboratorio fabrica algo que parece ser esto y no es, pero que tiene relación, y que está perfectamente comprobado y aceptado y aprobado su uso, y entonces todos los vamos a usar. Entonces yo creo que la gente no lo pide por una cosa, la gente no sabe para qué sirve, sabe que existe porque lo escuchó, porque lo vio, porque en algún lado, y dice, bueno, capaz que esta es la solución mágica para todos los problemas de ahora en más, porque bueno, transitamos la menopausia muchos años de nuestra vida y queremos tener solucionado todo rápidamente, como nos pasa así en muchas cosas, y en realidad lo podemos tener solucionado, pero no con esto. Hay otros métodos, hay otros medicamentos que están realmente muy estudiados, muy procesados, muy aprobados, y nosotros tenemos que valernos de estos medicamentos. La gente está confundida, creo. Y esa es la consulta. Gracias, Graciela. Bueno, y
la pregunta del público para la doctora Rita Caro, un poco ya lo hablamos, que tantea la medicina basada en la evidencia respecto a estos compuestos hormonales bioidénticos, y hoy en día, ¿qué tenemos nosotros, los ginecólogos, para tratar a las pacientes que tienen síndrome sexual hipoactivo? ¿Con qué medicamentos contamos? Bueno, lo mejor, lo ideal, que está aprobado, como explicó Claudia, en octubre del 2019, el uso de andrógenos. El tema es que no tenemos formulaciones androgénicas en el país para mujeres. Sí existen en el mundo, pero nosotros no tenemos. Entonces es un buen llamado a la industria farmacéutica para que investigue y para que tengamos nosotros disponibilidad de estos productos para nuestras pacientes. En muchos casos se utilizan los productos hormonales, androgénicos, la testosterona por vía transdérmica en forma de gel, que son formulaciones para los hombres y que las dosis es muy difícil calcularla y algunas personas, algunos profesionales off-label utilizan esta medicación en forma fraccionada para acercarnos a la dosis óptima de los 300 microgramos día, pero es muy difícil. Así es. Si me permitís ampliar, Rita, un minutito, quizás no tenemos preparados, como dijo Rita, tenemos tibolona, uno podría intentar, si se es indicada, la tibolona, que sí la tenemos en nuestro país, obviamente aprobada hace muchísimos años, y que actúa a través de sus metabolitos en receptores androgénicos. O sea, este sería un buen recurso en la práctica diaria, de probar y de utilizar la tibolona, y si no responde, el tratamiento que explicó la doctora Rita Caro, el uso off-label de los andrógenos masculinos en esas dosis fragmentadas para la mujer, ¿no? De acuerdo. Sí, el tibolona es un excelente recurso, porque además el deseo sexual hipoactivo es un excelente recurso para las mujeres en posmenopausia que siguen con los síntomas vasomotores. Excelente. De acuerdo, estoy de acuerdo con las dos doctoras que afirman, la tibolona realmente es excelente. Sí. Y acá me pregunta del público, la última, porque así vamos cerrando, ¿qué experiencia tienen con la DEA, con los preparados de DEA? Los preparados de DEA tampoco están aprobados, en la práctica también se prescribe en forma magistral, pero si nos vamos a tener al consenso, tampoco el consenso aprueba el uso de DEA, no está aprobado para el tratamiento. En la práctica diaria nosotros recibimos pacientes que están medicadas con DEA y que DEA de 25 miligramos por la vía oral, y la paciente refiere a veces un bienestar, pero tenemos que saber que tampoco es un medicamento que está aprobado para la terapéutica. Gracias, Claudia. Bueno, resumiendo un poco, tenemos que diferenciar que las hormonas bioidénticas son distintas a lo que llamamos compuestos hormonales bioidénticos, que es lo que estuvimos hablando. Las hormonas bioidénticas son las que producen, digamos, las que están en las formulaciones farmacéuticas recetadas por nosotros, avaladas por trabajos científicos, y los compuestos hormonales bioidénticos no están libres de impurezas, muchas veces son multihormonas, no están reguladas por ningún ente regulador, no sabemos los efectos adversos que pueden tener. Digamos que hoy en día tenemos que tratar a nuestros pacientes con los productos que están, digamos, aprobados y están estudiados en los trabajos científicos, que para eso la medicina basada en la evidencia es lo que nos tiene que llevar a elegir uno u otro tratamiento para nuestros pacientes. Así que bueno, cerrando un poquito, que ya se acaba el tiempo, les quería agradecer, me parece que fue muy lindo el foro, muy buenos sus aportes, son expertas de lujo, así que bueno, un placer compartir esta mañana con ustedes. Bueno, muchas gracias, doctora Seibol, gracias, doctor Garelo, gracias, Fasgo, por esta oportunidad brindada a PEC. Siempre es un gusto participar en las actividades de Fasgo. Agradecemos a la gran cantidad de asistentes que permanecen escuchándonos, así que muchísimas gracias a todos.
Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, doctoras, felicitaciones a las 4. Han sido una excelente tarea, muy bueno el nivel. Agradecimiento a APEC por la colaboración acostumbrada con FASGO. Y bueno, se puede quedar tranquila APEC, que está muy Gracias, bien doctor representada Garela. por ustedes. Un saludo cordial para ustedes.